John, es un honor estar aquí y un privilegio abrir el pasaje en esta noche. Se me ha pedido que haga una cosa antes de que comience. Creo que ustedes tienen lo que tienen ahí, un libro del día. Diariamente durante la conferencia, aunque está disponible a lo largo de la conferencia, hay un libro del día. Y un libro que se enfatiza de manera especial en un día en particular de la conferencia. Y se les recomienda por parte de aquellos que organizaron la conferencia. Y tengo el privilegio y gozo de hablarles de este libro llamado La Cuestión del Canon, escrito por el Dr. Kruger. El Dr. Kruger es el presidente del directorio del Seminario Teológico Reformado en Charlotte, Carolina del Norte. Y cuando yo era alumno de seminario en los 80s, este era el caso en instituciones evangélicas de los 1960s hasta los 70s y hasta los 80s. Cuando yo era un seminarista, al leer del canon, tenías que leer a F.F. Bruce. Si estabas en un seminario evangélico que creía en la Biblia y querías hablar del canon, tenías que leer a F.F. Bruce. El día de hoy, si estás en una institución evangélica y quieres saber del canon, tienes que leer a Michael Kruger. Michael Kruger estudió en la Universidad de Carolina del Norte con otro hombre, y eso lo llevó a un gran interés en el canon de las Escrituras y apologética. Y él es un poderoso y fiel testigo de la integridad de la palabra de Dios y de la preservación providencial de la misma y de la explicación de cómo eso sucedió en la bondad de Dios. Entonces les recomiendo La Cuestión del Canon por Michael J. Kruger, quien también es un querido amigo mío. Ahora, si tienen su Biblia aquí, los invito a que pasen conmigo a 2 de Timoteo. 2 de Timoteo, capítulo 3, se me ha asignado 2 versículos gloriosos, pero tengo que leer el contexto inmediato. Alistair Begg predicó esta mañana del pasaje subsecuente del que se me ha dado. Yo debo ver 2 de Timoteo 3, versículos 16 y 17. Quiero comenzar leyendo en el versículo 14. Alistair nos recordó en esta mañana de que Pablo no está diciéndole a Timoteo algo acerca de la Biblia que Timoteo no sabe ya, no conoce ya. Timoteo sabe y cree lo que Pablo le está diciendo acerca de la Biblia aquí. Y entonces necesitas hacerte la pregunta, ¿por qué Pablo le está diciendo a Timoteo esto? Y la respuesta, creo, que se encuentra en 2 niveles. En primer lugar, porque lo está animando, está alentando a Timoteo y le está recordando de una verdad que es absolutamente vital para que un ministro, para que continúe explicando las Escrituras día del Señor tras día del Señor, año tras año, fielmente confiando en que Dios va a llevar a cabo su obra a través de la palabra. Timoteo necesita recordar esto. Él es un joven comenzando en su ministerio. Él no está en donde Pablo está. Pablo ya está casi en la meta. Y Pablo puede ver la meta desde donde está parado. Timoteo apenas está comenzando. Él necesita que se le recuerde qué es la palabra de Dios. Él necesita ser alentado en esta área. Y en segundo lugar, Timoteo necesita entender cómo es que esta verdad se aplica tanto a su vida como ministerio. Y notarán que en el contexto, en los versículos 14 y 15, Pablo preaplica la verdad acerca de la Biblia que él explica en los versículos 16 y 17 a la vida de Timoteo. Y después, en 2 de Timoteo 4, 1 y en adelante, él aplica su predicación. Entonces, él aplica esta verdad a su vida y a su ministerio, específicamente. Y entonces esta es la razón por la que Pablo está explicándole algo a Timoteo, que Timoteo ya conoce y cree. Ahora, ¿por qué digo eso? ¿Por qué te digo eso esta noche? Porque aquí estoy, en un lugar lleno de pastores. Y como Alistair lo dijo en esta mañana, es muy poco probable que un crítico de crítica elevada se infiltró aquí
a este auditorio en esta semana. Digo, si yo estoy viendo a los 7,000 que no han visto, si yo estuviera buscando a los 7,000 que no han doblado la rodilla ante Baal, yo vendría a este lugar. Entonces, ¿por qué predicaría acerca de 2 Timoteo 3, versículos 16 y 17? ¿Y por qué John me asignaría predicar 2 Timoteo 3, 16 y 17 a ustedes? Porque, hermanos, ustedes necesitan ser alentados y necesitan recordar esta verdad de nuevo, porque el mundo en el que viven no les está ayudando a vivir la verdad de 2 Timoteo 3, 16 y 17. El aire que respiras es tóxico. A donde quiera que te vuelves, hay ataques en contra de la integridad y autoridad, infalibilidad e inerrancia de las Escrituras, tanto en su teología como en su ética. Este mundo no te está ayudando a creer estas cosas, y tú necesitas ser alentado a partir de la palabra de Dios, acerca de la palabra de Dios, para tu vida y tu ministerio. Y eso es lo que quiero hacer en esta noche. Quiero darte una palabra de aliento. Es mi privilegio el servir en una institución que está dedicada a preparar a pastores y a plantadores de iglesias y misioneros para la obra del Evangelio para el resto de su vida. Y entonces cada año estamos enviando a personas, cientos a la vez, para el servicio del pueblo de Dios en la obra de evangelismo y discipulado. Y lo que tienen para enfrentar este desafío no es más que la palabra de Dios. Y entonces es mi responsabilidad. Mi primera responsabilidad consiste, como alguien que dirige un seminario, es despertar y alentarlos, porque el mundo no le está ayudando a mis alumnos a creer esto. Sí, y tampoco el mundo les está ayudando a los misioneros que están en el campo misionero a creer esto. Y tenemos que, nosotros como facultad, tenemos que asegurarnos de que podamos invertir lo más que podamos en estos hermanos para que puedan permanecer firmes y fieles a la palabra de Dios. El Seminario Teológico Reformado inició hace 15 años atrás con eso en mente. Los ancianos en la Iglesia Presbiteriana Reformada, ellos ofrecieron una ofrenda si ellos iban a colocar a un hombre en esa silla que creyera en la inerrancia. Y la institución dijo, el presidente de esa institución en ese entonces dijo, ¿saben qué? No vamos a ser comprados por eso. Y dijimos, bueno, los ancianos de la iglesia dijeron, bueno, vamos a meter eso al banco porque no quiere. Y 4 años después se inició el Seminario Teológico Reformado, comprometido con la inerrancia de las Escrituras, y fuimos fundados sobre la inerrancia de las Escrituras. Entonces, para mí es algo en particular, algo único al estar aquí con ustedes en esta ocasión. Ahora, conforme este mundo, con su incredulidad tóxica, ataca tu alma, eso se expresa en 2 maneras. Una manera es que tú pierdas la confianza en la palabra de Dios. Esa es la tentación que te puede presentar, y he visto que eso sucede. Amigos a lo largo de los años, en donde han perdido la confianza en la palabra de Dios. Y es muy probable que esa es una estrategia menos probable por parte de Satanás en contra de los hermanos que están congregados en esta conferencia, que otra estrategia que es más probable de que la usa, porque estas son 2 maneras en las que él ataca. No solo está el producir una falta de confianza en la palabra de Dios, sino que desde otro ángulo hay una falta de confianza en el Dios de la palabra. Y creo que he visto más hermanos de trasfondos conservadores cristianos que lo que sucede es que dejan de confiar en las Escrituras. Si tú dejas de confiar en las promesas que Dios tiene en su palabra, si tú comienzas a creer que hay algo allá afuera que es mejor que el Dios de esta palabra y mejor que las promesas que Él te hace en su palabra, entonces estás a un paso de apartarte de su palabra. Y es interesante que Pablo se dirige a ese punto en este pasaje.
Entonces quiero que abran sus Biblias y vayan conmigo a 2 de Timoteo 3, versículos 14 al 17. Permítame bosquejar brevemente la totalidad de ese pasaje para ustedes y después lo vamos a leer. Y me voy a concentrar especialmente en los versículos 16 y 17, tomando una pequeña frase del fin del versículo 15 también. Caminemos juntos en el versículo 14. Pero persiste tú en lo que has aprendido. Y Pablo le dice a Timoteo, básicamente hay 7 partes en este bosquejo, si quieres seguirme. No dejes de creer. Continúa creyendo, Timoteo. En lo que has sido arraigado es cierto, es verdad, no dejes de creer. En el versículo 14. Después, al final del versículo 14, sabiendo de quién has aprendido, en otras palabras le dice a Timoteo, Timoteo, recuerda quién te enseñó las Escrituras. Tú las aprendiste en las rodillas de tu abuela y de tu madre, conforme, así como Mark Dever. Tuvimos un panel de la inerrancia bíblica en una conferencia evangelística y yo le pregunté a John Piper, ¿por qué crees en la inerrancia bíblica? Y este es el hombre con un título de la Universidad de Múnich que ha estudiado al nivel más elevado, y John inmediatamente contestó, es lo que mi mamá me dijo que hiciera. Y esa es una buena respuesta. Esa es una buena respuesta. Y Pablo le está diciendo, acuérdate que tú aprendiste esto de tu mamá y tu abuela. Acuérdate quién te enseñó esto. Entonces le está recordando, la gente que se preocupaba por su alma le enseñó a creer la palabra de Dios. En tercer lugar, observa en el versículo 15, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras. ¿Y de qué está hablando aquí Pablo? El Nuevo Testamento no existía cuando Timoteo estaba creciendo. Él apenas está recibiendo 2 de Timoteo ahora. Entonces, él está hablando de la Biblia hebrea, del Antiguo Testamento. Pablo le va a decir, tú has conocido esto. Y por cierto, notará que al final de esa frase, las cuales las Sagradas Escrituras, en 2 palabras, ahí tienes en 2 palabras una descripción de la perspectiva de la Biblia acerca de la Biblia, las Sagradas Escrituras. Y allá hay un argumento bíblico a favor de la inerrancia de las Escrituras, las Sagradas Escrituras. Está en la parte de afuera, en la mayoría de sus Biblias, Sagradas Escrituras. Te presento un argumento a favor de la inerrancia de las Escrituras, ahí de 2 Timoteo capítulo 3, versículo 15. Después, en cuarto lugar, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Ahí está Pablo diciéndole que la Biblia hebrea de Timoteo le enseña el camino de la salvación, lo cual es a través de Jesucristo. Esto es la Biblia hebrea de Timoteo predica salvación por gracia únicamente, en Cristo solo únicamente, por fe únicamente. En quinto lugar, versículo 16, toda la Escritura es inspirada por Dios. Ahí Pablo te está diciendo lo que son las Escrituras. Al final del versículo 16, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para eso es. Versículo 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Eso es lo que hace. Ese no es mi bosquejo en esta noche. Te van a tener que sufrir 7. Ese es el bosquejo del pasaje. 7 puntos. No van a tener que sufrir eso. Oremos. Padre Celestial, esta es tu palabra. No vivimos por pan. No solo de pan vivimos, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Tu palabra es verdad. Santifícanos con tu verdad. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Esta es la palabra de Dios. Óyela de nuevo en 2 de Timoteo 3, 14. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios, es exhalada por Dios y útil para enseñar, para redarguir,
para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Y así termina la lectura de la palabra santa, inspirada e inerrante, que Él escriba su palabra eterna en todos nuestros corazones. El apóstol Pablo le recuerda a Timoteo de lo que es la Biblia, de aquello para lo que es y lo que hace en este contexto, porque él está exhortándolo a vivir conforme al libro y ministrar conforme al libro. Y simplemente, y así como los salmos nunca nos dicen que alabemos a Dios, ¿por qué debemos hacer eso? A diferencia de muchas cosas que los cristianos cantan en la actualidad. El salmista siempre nos dice por qué debemos alabar a Dios. No nada más nos exhorta a alabar a Dios, nos dice por qué. Y así también Pablo no solo le dice a Timoteo, vive conforme al libro, predica el libro, ministra conforme al libro. Él le dice a Timoteo, ¿por qué? Eso es lo que Pablo tiene en mente en este pasaje. Si ves el pasaje, 4 cosas van a saltar de manera inmediata. Le dice a Timoteo, recuerda de quién lo oíste, recuerda de quién lo aprendiste. Esas mujeres piadosas, tu abuela y tu madre, ellos conocían al Señor, amaban la palabra, ellas te enseñaron a creer esa palabra. Se preocupaban por tu alma eterna, y te enseñaron a creer en esta palabra. Nunca pierdas de mente, nunca pierdas de vista en tu mente sus rostros conforme te enseñaban la palabra de Dios. En segundo lugar, él apunta a lo que la Biblia es, como un medio de aliento para vivirla y predicarla. Es la palabra exhalada por Dios. Y les dice, ¿para qué es? Es para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Es para enseñar. Y después, si pasas al capítulo 4, él inclusive dice, acuérdate quién fue testigo de tu ordenación. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Esa es la nube que está viendo Timoteo. Esa es la audiencia que rodea al ministro cristiano, conforme es llamado al ministerio, Dios y Cristo. Los ojos del cielo están sobre ti y un día vas a rendir cuentas. Por todas esas razones, Timoteo, vive según el libro y ministra según el libro. Ahora eso es muy importante que oigamos eso, porque vivimos en un mundo en donde por más de 200 años el ataque primordial en contra de la palabra de Dios ha venido por parte de personas que se llaman a sí mismos cristianos. Quizás lo viste en las noticias hace unos años atrás, a través de la Iglesia Presbiteriana de Norteamérica, Estados Unidos, y no es mi denominación, anunciaron esta denominación, que las Escrituras solo es un punto de referencia de la palabra de Dios, no es la palabra de Dios. Y él procedió a decir, este líder, sola Escritura está muerta. Bebe Warfield, 125 años atrás, y encontrarán estas palabras en ese maravilloso volumen que ha sido producido para esta ocasión, esta republicación de su inspiración y autoridad de las Escrituras. Por cierto, ese es un libro que ha permanecido fiel a lo largo de los años. Bebe Warfield escribió
y se excedió, sobrepasó a todo hombre en su generación, y creo que tenía razón. Y con toda certeza es una de sus mejores obras. B.B. Warfield dijo, en donde 5 pensadores avanzados se congregan, por lo menos 6 teorías acerca de la inspiración probablemente son expresadas. Difieren en todo punto concebible, porque en todo punto concebible dicen uno. Están de acuerdo en que la inspiración es menos determinante y menos influyente de lo que antes se había pensado. Todavía, o quizás no es tan considerada en círculos menos iluminados. Ellos están de acuerdo en que es menos de la verdad de Dios y más del error de los hombres en la Biblia que los cristianos quieren creer. Ellos están de acuerdo también con que la enseñanza de la Biblia podría estar en esto, aquello y allá, ahí, allá o por acá, algo descuidado o abiertamente repudiado. Y esa es la razón por la que es tan importante que nosotros vengamos a este pasaje en esta noche y oír lo que Pablo dice acerca de la Biblia. Al final, todos nosotros vamos a tener que decidir si estamos de la mano con Pablo o si estamos en contra de él, si estamos con Moisés o nuestros contemporáneos, y en últimas, con Jesús o nuestros contemporáneos. Y lo sorprendente de este pasaje en esta noche es que van a ver que lo que Pablo está diciendo aquí lo acaba de recibir de Jesús. No te está diciendo nada que Jesús mismo no ha dicho antes. Él está diciendo lo que Jesús dijo acerca de las Escrituras a Timoteo. Y entonces veamos este pasaje juntos en esta noche. Y hay 3 cosas que quiero que vean que Pablo escribe. Él te dice lo que la Biblia es. Él te dice aquello para lo que es la Biblia, y te dice lo que la Biblia hace. Y aquí está esta exhortación: Timoteo y pastores fieles, vivan conforme al libro, porque viene de la boca de Dios, porque es el libro más práctico en este mundo, y porque te dice cómo vivir con Dios. Entonces veamos lo que Pablo dice. ¿Qué es el libro? ¿Para qué es? Y lo que hace. En primer lugar, en esta afirmación triple, Pablo habla de la naturaleza, las cualidades y la utilidad de las Sagradas Escrituras. Veamos lo que dice de la naturaleza de las Escrituras. Él dice aquí que la Biblia es exhalada por Dios, y en 3 palabras expresa la doctrina de inspiración plenaria verbal. 3 palabras, amigos. Pasa, grafa, deunustos. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Ahí está. Inspiración plenaria verbal en 3 palabras. Eso en sí mismo es un argumento a favor de la inspiración de las Escrituras. Veamos cada una de estas palabras. En primero, toda la Escritura, o cada Escritura. De hecho, no importa de qué manera lo tomes. Si lo tomas como toda, y hay razón para tomarla como toda, se refiere entonces a la Biblia como un todo. Y grafe ocurre de esa manera en el Nuevo Testamento, refiriéndose a las Escrituras como un todo. Entonces, si lo tomas como todo, se refiere a la totalidad de las Escrituras, y si lo tomas como cada, se refiere a la totalidad de las Escrituras en sus partes individuales. Pero sea cual sea la manera en la que lo tomas, lo que dice Pablo aquí cuando dice toda la Escritura es inspirada por Dios, es que de manera clara expresa que ninguna teoría de inspiración parcial o selectiva puede alinearse con lo que él está afirmando acerca de la palabra de Dios aquí. Siempre han habido personas que dicen, yo creo en la Biblia, pero no creo que Jonás fue tragado por un pez grande. Yo no creo que Adán y Eva fueron creados de manera especial por parte de Dios. No creo que hubo una serpiente que hablaba.
Ese es un mito teológico. Yo puedo aprender verdades escriturales de estas cosas, pero no creo en estas cosas en particular. Hay todo tipo de argumentos en contra de la Biblia en la actualidad que dicen cosas así. Bueno, la Biblia fue tomada de cosmologías paganas y hay cosmologías por todos lados. Y la Biblia incorpora esas cosmologías en sí misma. La Biblia comete errores históricos acerca de culturas o de la historia. La Biblia da evidencia de teologías competitivas y el apóstol Pablo dice, permíteme explicarte algo. No toda la Escritura es inspirada por Dios. Las genealogías en Génesis, en Crónicas, son exhaladas por Dios. Esas partes que adormecen nuestra mente por el detalle en Levítico, esos detalles son exhalados por Dios. Esas historias deprimentes en Jueces son exhaladas por Dios. Toda la Escritura es exhalada por Dios, no solo Juan 3:16. Toda la Escritura es exhalada por Dios. Entonces, la inspiración plenaria, toda la inspiración, no selectiva, no parcial, sino total. En segundo lugar, verbal. Nota lo que es inspirado. Esto ni siquiera está hablando de cómo el Espíritu Santo llevaba a los escritores de las Escrituras. Se está hablando del producto. ¿Qué es lo que es exhalado por Dios? La Escritura. Es objetivamente inspirada, en otras palabras. Pablo no está diciendo que la Biblia es inspirada conforme te inspira a ti. Esa es una teoría subjetiva de la inspiración. Él dice que la Biblia es objetivamente inspirada. Las palabras mismas son el producto de la inspiración y son inspiradas. Cuando fui un alumno en la Universidad de Edimburgo, hubo un alumno que tuvo un debate entre Nigel Cameron, quien estuvo ahí, un creyente en la inerrancia bíblica, y Graham Moll, quien era un profesor del Antiguo Testamento, y él era un creyente de la inerrancia bíblica. Y durante ese debate, el moderador les pidió a ambos que presentaran su definición de inspiración, y su definición de Graham dijo, yo creo que la Biblia es inspirada en que me inspira a mí. Y Nigel Cameron lo dijo en medio del debate. Dijo, no. ¿Perdón, qué? Samuel Taylor Coleridge, él expresó eso en el siglo pasado. Todo el mundo sabe que ha estado mal desde ese entonces. Esa es una perspectiva subjetiva de la inspiración. La Biblia es inspirada porque me inspira a mí. Eso no es lo que Pablo dice. Lo que él dice es que Pablo exhala su grafe, su escritura. Así como él dice en 2 Corintios 3, cuando habla de la lectura del Antiguo Pacto, eso es algo que puedes leer. Él está hablando ahí de la Torá. Ahí. Cuando Moisés escribió el Antiguo Pacto, sus ojos estaban velados. Algo que puedes leer. Las lecturas, los escritos están inspirados. No son las ideas. Esta no es una perspectiva dinámica de la inspiración en donde las ideas son inspiradas, sino que es una perspectiva verbal de las Escrituras. Las palabras son inspiradas. Y es exhalada por Dios. Toda la Escritura es exhalada por Dios. Él es su autor y su fuente. Detrás de esto, creo yo, están las palabras de Jesús citando a Moisés. ¿Te acuerdas? En Mateo 4:4, cuando Jesús está ahí en el desierto y Satanás lo tienta, Jesús le responda con las palabras de Moisés, diciendo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y ahí, Theopneustos, Pablo dijo eso. Eso son las Escrituras. Toda Escritura es exhalada, sale de la boca de Dios. Pablo simplemente está diciendo aquí lo que él aprendió de Jesús.
Pablo no te está dando una teoría nueva de inspiración, él está expresando la perspectiva de Jesús de la Biblia. Toda la Escritura es exhalada por Dios, sale de la boca de Dios. Así como en la creación, Dios habló e hizo que existiera el mundo. Así también mediante su palabra, Él habló la redención y su pueblo redimido, su iglesia ya existió. Mediante su palabra, Él crea y redime. Es exhalada por Dios. ¿Por qué es que Pablo le dice a Timoteo esto? Porque él está a punto de decirle a Timoteo que base su vida en su palabra y base su ministerio en su palabra, y él más vale que crea lo que es su palabra. Hermanos, cuando ustedes se ponen de pie para predicar la palabra de Dios, todo día del Señor, están hablando una palabra que sale de Dios. Y si tú la predicas fielmente, si tú la explicas conforme a su propio significado, te has vuelto el vocero del Dios vivo para facilitar un involucramiento entre el Dios de este universo y su pueblo, mediante el cual la palabra de Dios predica un mensaje a través de ti, acerca de la gracia de Dios a su pueblo. Y Pablo le está diciendo a Timoteo esto porque él quiere que tenga confianza en la palabra de Dios, porque algunas veces nos parece tan débil. Ciertamente es débil a los ojos del mundo. ¿Qué vas a hacer? El país está de cabeza, la cultura va descendiendo, el mundo está sacudido. ¿Qué vas a hacer? Predicar. No sé, me voy a poner de pie y voy a predicar de Juan. Sí, porque es la palabra de Dios, y es viva, y eficaz, y poderosa, y más cortante que toda espada de dos filos. Y es la palabra misma que sale de la boca de Dios. Entonces, eso es lo que la palabra de Dios es. Y permíteme decir que Pablo aquí, al expresar la inspiración plenaria verbal, te ha dado la razón por la cual creemos en la inerrancia. ¿Entiende esto? Creemos que la Biblia es inerrante porque creemos que la Biblia es inspirada y no al revés. Nosotros creemos en que la Biblia es inerrante porque creemos que la Biblia es inspirada. No creemos que la Biblia fue inspirada porque es inerrante. En otras palabras, si entiendes qué es la Biblia, su cualidad de perfección, y a eso nos referimos con inerrancia, necesitamos afirmar su veracidad total. Está involucrado en lo que es. Si es de la boca de Dios, Él no puede mentir, no va a mentir. Va a ser totalmente verdad, porque creemos que es inspirado, debido a que creemos que es exhalada por Dios, debido a que creemos que es inspirada, creemos que es inerrante. Ahora, con respecto a esto, quiero decir dos cosas. Y simplemente, si no tienen sentido, háganlo a un lado y pasen al siguiente paso. Conforme ves la doctrina de las Escrituras, es vital que pongas atención a lo que la Biblia dice acerca de la revelación y lo que la Biblia dice acerca de la inspiración, y que pongas atención a las afirmaciones de la Biblia, porque he visto a muchos eruditos evangélicos que comienzan teniendo un concepto elevado de las Escrituras y después estudian al llamado fenómeno de las Escrituras y pierden su confianza en la palabra de Dios. Cuando hacen eso, puedes asegurarte de que han hecho esto. Han tratado construir una doctrina de las Escrituras a partir de sus respuestas provisionales personales ante el fenómeno de las Escrituras, y no han considerado de manera adecuada lo que la Biblia dice acerca de la revelación, lo que dice acerca de la inspiración y lo que dice acerca de sí misma. No puedes aprender lo que la Biblia es, no puedes adoptar, no puedes formar una doctrina de las Escrituras sin poner atención a la revelación, la inspiración y a las afirmaciones de las Escrituras. Entonces, conforme luchas con la doctrina de las Escrituras, muévete de sus afirmaciones
y lo que enseña acerca de la inspiración y revelación a tu doctrina de las Escrituras, y entonces puedes lidiar o enfrentar con el fenómeno de las Escrituras, pero no te muevas del fenómeno de las Escrituras y después tratas de leer sus declaraciones, sus afirmaciones y lo que enseña de la revelación e inspiración a la luz de tu respuesta provisional ante el fenómeno de las Escrituras. De lo contrario, te vas a convertir en un liberal. Segundo punto. ¿Para qué es la Biblia? Pablo aquí, en 2 de Timoteo 3, al final del versículo 16, te dice para qué es la Biblia. Y te dice que es útil. Es útil, es benéfica. Es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. En otras palabras, Pablo hace una afirmación enorme acerca de la Biblia. No meramente está diciendo que es relevante. Él dice que es útil. Y esos son puntos muy diferentes. Relevante no tiene que ver mucho de la Biblia, no dice mucho lo suficiente. En esta noche puedes decir, por ejemplo, la gasolina es relevante para la vida de mi automóvil. No voy a pensar que tú eres brillante si dices eso. Claro que la gasolina es relevante para la vida del motor de tu automóvil. El problema es que relevante no dice lo suficiente. No solo es relevante, es esencial. Ahora, la Biblia no solo es relevante, porque tu responsabilidad como ministro no es hacerla relevante. A, porque ya lo es, y B, porque no lo necesita de ti. La Biblia que tú tomas para predicar de ella el domingo por la mañana ya es más que relevante. Es útil. Y es útil, Pablo dice, para 4 cosas. Es útil para enseñar, para impartir la verdad de la palabra de Dios. En segundo lugar, es útil para redarguir, esto es, advertencia en base a la palabra de Dios contra los errores de la creencia y la conducta, errores de creencia y de conducta. En tercer lugar, es útil para corregir, esto es, redirigir. Este es el lado positivo de la advertencia. No solo dices, sabes qué decirle al hermano que está errando y le dices, está mal, no hagas eso, sino que buscas que crea lo que es verdad y buscas que viva como Dios lo llama a vivir. Quieres ganar de regreso al hermano. Y entonces la corrección es esa redirección que se lleva a cabo conforme estás desafiando a la incredulidad o la manera de vivir equivocada. Y es útil para instruir en justicia, para discipular y preparar al creyente en piedad. ¿Te acuerdas cómo Pablo le describe a Timoteo? En 1 Timoteo 1, 3 al 5, la meta del ministerio, porque la meta de nuestro mandamiento es amor, nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Y en ese contexto está criticando a los falsos maestros. Lo que él está diciendo es que su enseñanza lleva a especulaciones interminables. Pero ¿a qué lleva la verdadera enseñanza? Al amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Esa es la razón por la que la enseñanza de la Biblia es útil para ello, porque quieres ver a los creyentes que viven la verdad de una palabra en amor, y la palabra es útil para hacer eso. Entonces, la Biblia es el libro más útil, más benéfico en el mundo. Esa es la razón por la que el salmista en el Salmo 119 sigue hablando de por qué la ama tanto. Oh, cuánto amo yo tu ley, oh Señor. Me enseña cómo vivir. Me enseña quién eres. Me lleva por el camino de la vida. Amo tu palabra. Pablo está diciendo a Timoteo, la Biblia es inspirada, es exhalada por Dios. La Biblia es útil, es benéfica. Y finalmente, después, ¿qué es lo que hace la Biblia? La Biblia, observa el final del versículo 15 y después el versículo 17. La Biblia nos muestra el camino de la vida y la piedad. Nos equipa y nos prepara para la vida cristiana. Observa al final del versículo 15.
¿Cuáles son? ¿Qué pueden hacer las Sagradas Escrituras? Hacerte sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Justificación. Ahora, al final del versículo 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Santificación. Amigos míos, entre tu conversión y cuando Dios te lleve a la gloria, cuando Jesús venga, lo que venga primero, vas a vivir en la justificación y en la santificación. ¿Y sabes qué está haciendo la Biblia? Justificación y santificación. Eso es lo que hace. Presenta el camino de la salvación, para que no confiemos en nosotros mismos, sino que confiemos en Jesús. Para que confiemos en Cristo, así como Él ofreció en el Evangelio, y no en nuestras propias obras. Pero aunque no somos salvados por nuestras obras, Pablo dice en Efesios 2, 8 al 10, que somos salvados para buenas obras. Entonces, así como la Biblia, conforme la Biblia nos enseña el camino de la salvación, de manera independiente de las obras de la ley, al confiar en Jesús, también nos enseña el camino de la vida cristiana, el cual es para buenas obras, lo cual Pablo de nuevo lo dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pablo está presentando claramente que la Biblia es totalmente suficiente para la vida cristiana. Es totalmente suficiente para la vida cristiana. Es capaz de equiparnos para la fe y la vida, para la piedad, para toda buena obra. Y Pablo lo expresa de manera clara al señalar que nuestro trabajo como ministros no se acaba sino hasta que los hombres y las mujeres sean conformados a la imagen de Cristo. Esa es la meta de la advertencia y la doctrina escritural. No debemos terminar cuando la gente profesa a Cristo, o aun cuando comienzan, no tenemos que descansar, sino hasta que veamos que la doctrina correcta por la gracia de Dios, a través del poder del Espíritu de Dios, operando y manifestándose en una vida santa, y conforme Pablo dice eso en el versículo 17, Jesús, en la gran comisión, cuando Jesús le dice a los discípulos, esto es lo que quiero que hagan. Quiero que vayan a toda nación y hagan discípulos. Y así es como los van a hacer. Bautizando y enseñando. ¿Enseñando qué? Enseñando un bosquejo, pero tú no vas a obedecer lo que no crees. Pero sabes que también es verdad que tú no crees lo que no obedeces. Estaba en el Seminario Teológico del Sur, Bautista, en la semana pasada con Mark y Al, y Mark predicó un mensaje poderoso en el cual dijo esto: la impiedad lleva a la herejía. Ahora, toda persona en este lugar estará de acuerdo con que la herejía lleva a la impiedad. Lo hemos visto y lo vemos en las Escrituras. Pero con frecuencia no recordamos que también opera al revés. La impiedad lleva a la herejía. No es solo que la herejía lleva a la impiedad, sino que la impiedad lleva a la herejía. Y amigos míos, así se manifiesta en la doctrina de las Escrituras también.
Observa muchas de las personas que ya se han hecho referencia a ellos el día de hoy. Ve a muchas personas en el mundo evangélico quienes están cambiando su perspectiva de las Escrituras para acomodar su inmoralidad o la inmoralidad en la que quieran vivir o promover en otras. Y eso lleva a la herejía. La impiedad lleva a la herejía. Hermanos, ahí es de donde puede venir la tentación a nivel personal. Podrás pensar, yo nunca dejaré de creer en la inspiración, la infalibilidad, la inerrancia, la autoridad de las Escrituras. Pero que tu corazón comience a amar a algo o a alguien más que al Dios de las Escrituras. Que comience a amar algo más que las promesas de la palabra. Y estás a un paso de distancia de negar las Escrituras y apartarte de la fe. Oh, hermanos, que no simplemente nos aferremos a la palabra, en palabra. Aferrémonos a la palabra en lo que amamos y cómo vivimos. Y así estemos firmes contra las acechanzas del maligno. Oremos. Padre Celestial, gracias por el tiempo en esta noche. Oramos porque lo hagas útil para nuestras almas, que nos guardes por tu gracia, que nos guardes de caer y nos presentes irreprensibles ante ti. Con gozo excesivo pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén.